tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida. En este video vamos a medir la corriente y el voltaje que se presentan en tres resistencias conectadas en serie y en paralelo. Para ello vamos a utilizar este tablerito y el multímetro. Bien, vamos a comenzar, así que colocamos nuestro multímetro en la sección de ómetro, representado con la letra griega omega. El primer resistor tiene un valor de 9.8 kilo ohms, lo que equivale a 9800 ohms. Vamos a bajar la escala y observamos que el siguiente resistor tiene un valor de 0.474 kilo ohms, lo que equivale a 474 ohms. Lo mismo para el tercer resistor, tenemos 0.213 kilo ohms, lo que equivale a 213 ohms. Vamos a dejar estos valores por aquí para que no se nos olvide. Bien, ahora recordemos que los resistores en serie se van a colocar uno tras otro. Para ello vamos a conectar estos cablecitos de esta manera. De tal forma que la corriente inicie el recorrido por uno de los extremos y avance de esta forma. Bien, ahora vamos a medir la resistencia total. Vamos a colocar nuevamente nuestro ómetro en la escala de 200 kilos y observamos que es de 10.5 kilo ohms. Ahora, aplicando la fórmula para el cálculo de las resistencias en serie, tenemos que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Sustituyendo los valores, tenemos 9800 más 474 más 213. Por lo tanto, la resistencia total es de 10.487 ohms. El multímetro no es muy preciso y lo está aproximando a 10.5 kilo ohms. Ahora que ya tenemos el valor de la resistencia total, en el circuito vamos a medir el voltaje en cada uno de los resistores. Para ello vamos a colocar nuestro multímetro en la sección para medir voltaje en corriente directa. También vamos a colocar un voltaje. Aquí el aparatito nos indica que son 6 voltios, pero para estar seguros vamos a medirlo directamente con el voltímetro y tenemos 6.1 voltios. Vamos a conectar entonces el positivo en esta sección y el negativo en el extremo opuesto. Midiendo el voltaje, tenemos en el primer resistor un voltaje de 5.71 voltios. En el segundo resistor tenemos un voltaje de 0.27 voltios y en el tercero un voltaje de 0.12 voltios. Entonces, si sumamos esos voltajes, tenemos 6.09 voltios en total, lo que nos indica que la suma de los voltajes en cada resistor es igual al voltaje de la fuente. Ese voltaje en cada uno de los resistores se le llama caída de tensión. Para calcular la corriente que circula por el circuito, vamos a desconectar el polo positivo y colocamos nuestro multímetro
en la función de amperímetro corriente continua. Este amperímetro lo vamos a conectar en serie, por lo tanto conectamos la punta positiva en el positivo de la fuente y la negativa en la entrada, y nos da una corriente total de 0.5 miliamperes. Volvemos a conectar el positivo y ahora vamos a desconectar esta sección. Colocamos nuevamente el amperímetro y nos da 0.5 miliamperes. Conectamos aquí nuevamente y desconectamos esta otra parte aquí, y nos da un valor de 0.5 miliamperes, lo que quiere decir que la corriente es igual en todo el circuito. La corriente no cambia. En conclusión, podemos afirmar que para obtener la resistencia total, las resistencias se suman, que la corriente es la misma en todo el circuito, que existe una caída de tensión en cada resistencia y depende de su valor. Finalmente, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente. Ahora vamos a medir la resistencia total, la corriente y el voltaje en los resistores conectados en paralelo, que a diferencia de las resistencias en serie no van una detrás de otra, sino que se conectan todos sus extremos de igual manera. Recordemos que para la primera resistencia teníamos un valor de 9800 ohms, para la segunda de 474 y para la tercera de 213 ohms. Ahora vamos a medir la resistencia total en el circuito. Para ello vamos a situar la perilla del multímetro en la sección de medición de resistencia. Conectamos las puntas de prueba en los extremos y tenemos un valor de 0.145 kiloohms, lo que equivale a 145 ohms. Ahora, nos hemos dado cuenta que no es posible obtener la resistencia total matemáticamente empleando la primera fórmula que usamos con las resistencias en serie. En este caso vamos a emplear los recíprocos y tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre 9800 más 1 sobre 474 más 1 sobre 213, que son los valores de las resistencias que habíamos obtenido. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 1 sobre 0.1 por 10 a la menos 3 más 2 por 10 a la menos 3 más 4.7 por 10 a la menos 3. La resistencia total entonces es igual a 1 sobre 6.8 por 10 a la menos 3, lo que equivale a 147 ohms. Es decir, que hay una diferencia solamente de 2 ohms. Esto es por la precisión del multímetro. Ahora vamos a conectar nuestra fuente para medir el voltaje en cada resistor. Conectamos nuestra fuente. Nuevamente tenemos 6 voltios, pero recordemos que no es tan preciso este voltímetro, así que utilizamos lo situamos para medir voltaje en corriente continua y tenemos un valor de 6.11 voltios. Conectamos el voltaje
situando el positivo en un extremo y el negativo en el otro extremo. El voltaje en cada resistor es de 6.07. 6.07 y 6.07, lo que nos indica que el voltaje en los resistores conectados en paralelo no cambia, es el mismo en todo el circuito. Para medir la corriente total vamos a situar la perilla del multímetro en la sección de amperaje corriente continua. Quitamos el positivo de la fuente, lo conectamos al positivo, a la punta positiva del multímetro, y el negativo lo conectamos en el lugar donde iba el positivo. Nos damos cuenta que tenemos un valor de 41.5 miliamperes. Corriente total 41.5 miliamperes. Bien, ahora para poder determinar la corriente que circula por cada uno de los resistores, vamos a desconectar este cablecito que tenemos aquí. Con el positivo conectado en uno de los extremos, retiramos el conector negativo y lo ponemos en serie con cada uno de los resistores. En R1 el valor de la corriente es de 0.5 miliamperes. En el segundo resistor de 13 miliamperes y en el tercero de 28.3 miliamperes. Entonces tenemos 0.5, 13 y 28.3. Si nosotros lo sumamos, nos da un valor de 41.8 miliamperes. Si comparamos la corriente total en el circuito, que es de 41.5, con la suma de las corrientes, que es de 41.8, hay una diferencia mínima y también puede deberse a la precisión del multímetro, pero en general podemos concluir que la corriente en un circuito conectado en paralelo, la corriente de la fuente es igual a la suma de la corriente de cada uno de los resistores. En conclusión, la corriente total es igual a la suma presente en cada uno de los resistores. El voltaje es el mismo en todo el circuito. La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Muchas gracias por su atención, espero que este video sea de utilidad.